Espero que te encuentres bien y quisiera compartir contigo un texto en la palabra del Señor que se encuentra en Gálatas capítulo 6. El verso 7 dice: No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Es algo muy simple este texto, pero si uno analiza las Escrituras y pone atención a todos los hechos que nos cuenta, nos daremos cuenta que, valga la redundancia, nos daremos cuenta de que todos los acontecimientos que le van sucediendo, por ejemplo, a Jacob, a los hijos de Jacob, y todas esas situaciones van cumpliendo, se va cumpliendo lo que este texto que el apóstol Pablo está diciendo, que todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Por ejemplo, la vida de Jacob, cuando a pesar de que tenía, la madre de Jacob había recibido una revelación de Dios en donde se le había dicho que el mayor serviría al menor. Pensando en esto, cuando llega el tiempo en que Isaac va a dar la bendición, Jacob, junto con su madre, o instruido por su madre, engañan a Isaac. Él se disfraza, dice la Escritura, se pone pieles para parecerse a su hermano mayor y engaña a su padre. Y él, con el tiempo, tuvo que huir, puesto que su hermano Esaú finalmente quería matarlo por haberle quitado la bendición. Si tú te das cuenta después en la historia de Jacob, él es engañado también. Su suegro le promete una de las hijas, la que él amaba, pero que finalmente, después de 7 años de trabajo, le pasa a la hija mayor. Jacob termina trabajando 14 años en total por las 2 hijas, pero él recibió o cosechó lo que él había sembrado. Él sembró engaño y fue engañado. Y la historia de Jacob es particular porque su suegro lo trataba de engañar una y otra vez, le cambiaba los tratos una y otra vez, pero Dios estaba con él. Ahora, fíjate en esto, de que pese a que Dios estaba con él y Dios lo bendecía, pero aún así él recibió las consecuencias de haber engañado a su padre. Entonces muchas veces creemos que Dios nos perdona nuestras faltas, pero ciertamente Él nos va a perdonar si nos hemos arrepentido, dice la Escritura, de todo corazón. El corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Él es fiel a lo que Él ha dicho. Pero no nos podemos engañar, y ese es el consejo de Pablo. No nos podemos engañar de que todo lo que tú y yo sembremos en esta vida, vamos de una u otra manera a cosecharlo. Quizás no en el instante mismo, porque sigue la regla esto de que tú siembras algo y tienes que dejar que pase el tiempo para poder cosechar aquello que sembraste. Entonces la pregunta que nos debemos hacer: ¿qué estamos sembrando en nuestra vida? Si uno sigue viendo la historia, te darás cuenta que los hermanos de José lo venden como esclavo. Y tú ves cómo termina Israel finalmente en Egipto como esclavo. Porque todos los hermanos confabularon para vender a José. Y finalmente ellos, sus hijos, al pasar los años, recibieron o cosecharon lo que ellos sembraron con su hermano José, que fue venderlo como un esclavo. José terminó siendo esclavo en Egipto, pero Dios estaba con él, y los israelitas terminaron siendo esclavos, los hijos de los hermanos de José, y finalmente todo Israel terminó siendo esclavo. Entonces la Escritura nos muestra y nos da ejemplo de que el hombre va a cosechar lo que siembra. En Proverbios 22 dice que el que siembra iniquidad, iniquidad va a cosechar.
Entonces todo lo que tú y yo estemos sembrando en esta vida, de alguna manera lo vamos a recibir. Entonces, ¿qué debemos sembrar? ¿Qué nos dice la palabra? El que quiere hallar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios de hablar engaño. Busque la paz y sígala. Dios nos da los medios y nos dice qué debemos hacer para que nuestra vida, en nuestros ciclos de vida, podamos cosechar lo que hemos sembrado. Y por otro lado, así como si un hombre siembra maldad y recibe tarde o temprano la maldad, si un hombre siembra engaño, como en el caso de Jacob, recibe con el tiempo ese mismo engaño en su vida. Así, si tú siembras, si yo siembro lo bueno, vamos a recibir lo bueno. Si nosotros somos misericordiosos, Jesús dijo: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Todo en eso está ligado. De hecho, así lo dice el libro de Génesis, que mientras esté el sol, la luna, siempre va a haber en esta tierra la siembra y la cosecha. Es una ley natural, pero que también es una ley espiritual, en donde todo lo que el hombre siembre va de alguna manera a cosecharlo. Como te digo, quizás no hoy, pero piensa, quizás has sembrado cosas. La única manera de cambiar aquello es que comiences hoy a sembrar cosas buenas, a restituir, como dice la palabra, a devolver lo que has quizás hecho mal, para que de alguna manera, si te has arrepentido, Dios te ha perdonado, pero si tú sembraste algo, lo vas a cosechar. David, todos conocen la historia de David. Él también cosechó lo que sembró cuando tomó a una mujer que no le correspondía. Dios lo perdona, pero recibió las consecuencias. Dios nos puede perdonar. Si tú y yo nos arrepentimos, ciertamente Dios nos va a perdonar. Pero lo que hemos sembrado, lo que estemos sembrando hoy, al correr del tiempo lo vamos a cosechar. Por eso el consejo de Pablo: no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Comencemos a sembrar lo bueno, comencemos a sembrar lo justo, porque vienen días en que necesitaremos tal vez tener siembra a nuestro favor, tener siembra a nuestro favor. Quizás vienen días en que necesitaremos que la provisión de Dios nos llegue, y por eso hay que sembrar hoy, no mañana. No vamos a poder cosechar nada bueno si no hemos sembrado algo bueno. Pero si hemos sembrado cosas malas, ciertamente vamos a cosechar cosas malas. El mundo también tiene este ciclo, así que no nos preocupemos del mundo, sino preocúpate tú y yo de hacer lo correcto delante de Dios. Podríamos seguir mirando muchas escrituras, pero piensa en todo, en tu propia vida, en cuántas cosas quizás has hecho y te has dado cuenta que tarde o temprano has tenido que pagar lo que lamentablemente hemos sembrado. Si Pablo decía: si sembramos para la carne, de la carne vamos a recibir corrupción. Tenemos que, por tanto, comenzar a sembrar en lo espiritual, a ser justos, a ser misericordiosos, a amar a nuestros enemigos. Jesús lo dijo así: al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Si te piden que lleves una carga por una milla, lleva 2. Porque ese es el llamado que Dios nos hace. Ese es el ejemplo y lo que Jesús nos está diciendo. Te repito, si has sembrado cosas en tu vida que hoy dices no debía hacerlo, comienza a devolver, a restituir, a corregir, a pedir perdón de partida. Pero no solo pedir perdón, sino que hacer lo correcto. Si tomaste lo que no debías, devuélvelo.
y devuélvelo duplicado. Si has ofendido, trata de alguna manera de cambiar esas ofensas por palabras que puedan mitigar todo aquello que tarde o temprano lo volveremos a recibir nosotros en nuestra propia carne. Por eso Jesús dice a sus discípulos y a sus oyentes que la regla de oro es que debemos hacer a otros lo que a nosotros nos gustaría que nos hicieran. Ese es la mayor siembra, hacer a otros lo que a mí me gustaría que me hicieran a mí. Si tú muchas veces has necesitado ayuda y no la has tenido y quizás has requerido esa ayuda, bueno, tú ayuda a otros. Donde veas la necesidad, ayuda a otros. Quizás has querido, hacer algo y no has tenido el compañero para hacerlo, pues sé tú el compañero de alguien que esté haciendo algo. Quizás no compartirás del todo, pero ayúdalo. Si está haciendo algo que es para Dios, con mayor razón, siembra hoy, porque mañana lo que tú hoy sembraste lo vas a cosechar. Pero sembremos lo bueno, sembremos lo justo. No nos engañemos. Dios no puede ser burlado. Todo lo que estamos sembrando hoy, mañana lo cosecharemos. Que Dios te bendiga.